en la EBB 2018 fue Nada me detendrá, que lo escribió nuestra hermana Jael Mora. Que Dios la siga bendiciendo. Vamos a cantar. Estoy preparado para cruzar hacia la tierra que me has prometido. No quiero volver atrás. Días de sequía, sé que llegará, pero confío en que el alimento del cielo proveerá. Que nada me detendrá, si tú conmigo vas, lo puedo sentir, el poder viene de ti. ¿Qué es eso que veo ahí? Es tu gloria que está puesta frente a mí. ¿Qué es eso que veo ahí? Me alimentas y me animas a seguir. Así es, sigue adelante y no permitas que nada ni nadie te detenga, Estoy preparado para cruzar hacia la tierra que me has prometido. No quiero volver atrás. Días de sequía, sé que llegará, pero confío en que el alimento del cielo proveerá. Sé que nada me detendrá, si tú conmigo vas, lo puedo sentir, el poder viene de ti. ¿Qué es eso que veo ahí? Es tu gloria que está puesta frente a mí. ¿Qué es eso que veo ahí? Me alimentas y me animas a seguir. De que nada me detendrá, si tú conmigo vas, lo puedo sentir, el poder viene de ti. Lo puedo sentir, que tu gloria será en mí. Hola chicos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder aprender un día más de su palabra. Hoy vamos a tener un pequeño repaso de todo lo que hemos visto a lo largo de estos 3 meses, casi fue de nuestra parcelación. Y el tema en general que estuvimos viendo a lo largo de este tiempo fue la iglesia. Dentro de este tema tuvimos varios subtemas en el que aprendimos qué es la iglesia, cómo está organizada la iglesia, cuál es la función de la iglesia y el creyente como miembro de la iglesia. Y al principio, en nuestro primer tema, nos enseñaron y nos definieron qué es iglesia. ¿Recuerdan qué es iglesia? La hermana Alma nos decía o nos mencionaba que iglesia etimológicamente está dividida en 2 palabras, que es ek, que quiere decir para afuera, y Eclesia, que quiere decir llamados, y en conjunto las 2 palabras eclesia quiere decir reunión de personas llamadas hacia afuera. Podríamos decir también que es una asamblea de personas que responden a un llamado. Los que creen
en Jesús. Y desde nuestra primera clase nos dieron y nos mencionaban que la iglesia no es el edificio, el lugar en el que a lo mejor en el que nosotros nos congregamos. Eso no es la iglesia. La iglesia, ¿qué es? Somos tú y yo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y dentro de ese tema de qué es la iglesia, estuvimos viendo varios pequeños subtemas en donde nos mencionaban que la iglesia que es una familia en donde debemos de convivir y de vivir en armonía, que es parte importante de lo que podemos mencionar, que debemos de vivir juntamente en armonía con los que nos rodean dentro de nuestra congregación. También nos mencionaban que la iglesia es un mismo cuerpo. Podríamos decir, somos muchos miembros en la iglesia, muchas personas dentro de nuestra congregación, pero todos, ¿qué somos? Un mismo cuerpo. Todos, teniendo a lo mejor diferentes funciones, venimos a formar un mismo cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo. También nos mencionaban o nos enseñaban que es un edificio, que todos somos juntamente edificados para ser la morada ¿de quién? Del Espíritu Santo, de Jesús. Nosotros venimos a ser morada. Cuando venimos y aceptamos a Jesús, creemos, somos la iglesia. ¿Y ahora quién mora en nosotros? Jesucristo viene a morar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Entonces, todos somos juntamente edificados. Y nosotros nos edificamos las veces que asistimos a la iglesia, que aprendemos más de su palabra, que leemos la Biblia. Todos somos juntamente edificados. También nos mencionaban que la iglesia es un templo. Y el templo somos nosotros. Es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo de Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos de hacer con nuestro cuerpo? Lo más importante es que debemos de cuidar nuestro cuerpo. No sé si recuerdan esa canción que nos dice, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis manitas al tocar, porque debemos de cuidar nuestro templo. Debemos de cuidar lo que miramos, lo que decimos, lo que escuchamos, lo que tocamos. Porque somos templo del Espíritu Santo, templo de Jesús, y debemos de cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo. También después de que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, venimos a ser un pueblo escogido por Dios, una nación santa. Jesús te escogió a ti y a mí para ser su pueblo, y ahora venimos a ser su rebaño de Jesús. De Dios. Ahora Él nos pastorea y Él cuida ¿de quién? De su rebaño. Esos pequeños subtemas los vimos dentro de ¿qué es la iglesia? La iglesia que somos tú y yo. Somos edificados todos juntamente, somos un mismo cuerpo. Diferentes miembros dentro de la congregación, pero como somos uno solo, los cuales debemos de convivir como en armonía los unos con otros. Pero somos un solo cuerpo. Y nuestro pastor cuida de nosotros. Somos su rebaño. Ahora somos escogidos por Él. Eso nos enseñaban en qué es la iglesia. Nuestro siguiente tema que estuvimos viendo, nos decían cómo es que estaba organizada la iglesia. ¿Y recuerdan cómo estaba organizada la iglesia? No sé si alguien nos recuerde los temas que estuvimos viendo, y nos decían el primer tema que la cabeza de nuestra iglesia es Cristo. Él es el que dirige nuestra iglesia, lo que somos nosotros. Él nos dirige. Y Él protege a la iglesia. ¿Y debemos de qué? De seguir al Maestro. Debemos de seguir a Jesús, que Él es nuestra cabeza. También nos mencionaban que está dividido en ministerios. A nosotros se nos fue dado un ministerio. Y dentro de la iglesia hay ministerios como está nuestro pastor, como están nuestros maestros,
También hay evangelistas y nos mencionaban a los diferentes ministerios que que Dios estableció, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que esos fueron los ministerios que Jesús estableció y ahora nosotros podemos disfrutar del ministerio de nuestro pastor. Podemos ver el ministerio de los maestros que diariamente cada 8 días nos comparten su palabra. También nos decían que la iglesia está dividida o está conformada o organizada y dentro de nuestra iglesia tenemos que ancianos gobernantes. No sé si ustedes recuerdan a algún anciano gobernante que está en nuestra iglesia, que es nombrado anciano gobernante y dice su palabra que ellos deben ser personas fieles, honestas, prudentes, justos y que deben de exhortar con amor. Ellos también conforman parte de nuestra organización de la iglesia. Pero también nos menciona que están quienes, los diáconos. Todos los diáconos también nos menciona la iglesia, que la Biblia, que ellos deben de ser honestos, irreprensibles, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Ellos son parte de la organización de la iglesia, pero como cabeza, ¿quién? Nuestro Dios, nuestro Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y dentro de ellos están formando, pues, los que ya les mencionaba. Así es como está organizada la iglesia. Y otro tema que estuvimos viendo y nos decían, ¿cuál era la función de la iglesia? ¿Ustedes recuerdan ese tema? ¿Cuál era la función de la iglesia? Bueno, pues desde el principio se los mencionaba que como somos nosotros la iglesia, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de comportarnos o estar en la iglesia? Vivir en armonía. Y dice que la función de la iglesia es estar unida y sujeta ¿a quién? A Cristo. Y otra parte que nos mencionaban que decía, amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Eso debe de ser lo primordial de la función de nuestra iglesia. ¿Amar a quién? A Cristo, con todas nuestras fuerzas. También otra parte importante que es dentro de la iglesia, la función que tiene nuestra iglesia es adorar y alabar a Dios. Nosotros todo el tiempo que vamos a la iglesia, no solo en el tiempo que estamos en la iglesia, sino que también en su casa ustedes pueden alabar y adorar a Dios. Esa es una parte importante y fundamental de nuestra iglesia, de ti que eres la iglesia, alabar y adorar a Dios, aprender de Él, predicar su palabra, anunciar el evangelio. Esa es parte importante que tú como iglesia, a un pequeñito, a un chiquito, aún aunque tengas 6, 7, 8 años, eso es lo que tú debes de hacer cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón. Cuando ya eres parte de la iglesia, que tú eres la iglesia, eso es lo que tú debes de hacer, tu función, adorar al Señor. Tu iglesia, tu templo, tu cuerpo que tú estás cuidando, debe adorar a Dios, aprender de su palabra. Y aparte de eso, ir y predicar la palabra del Señor, anunciar el evangelio. A lo mejor hoy no podemos salir, pero pues puedes compartir a lo mejor con tu primo que lo tendrá cerca y a lo mejor hoy no conoce de la palabra, pero tú puedes compartir el evangelio y puedes compartir que Dios, Jesucristo, ha hecho muchas cosas por ti y que Él ha cuidado de ti. También decíamos que debemos de servir a los demás. Esa es una parte importante también. Cuando nosotros veamos a alguien necesitado, a lo mejor no podremos darle dinero o no sé, pero podemos apoyarles, ayudar en algo, podemos servir a lo mejor en cualquier cosa. Hay muchas cosas en las que ustedes pueden servir o ayudar, pero recuerden esa parte importante. Deben de ayudar a los que necesitan. A quien ustedes vean que necesite algo, ustedes pueden apoyar. Esa es la función de la iglesia, de ti como iglesia. Servir al Señor, adorarlo, predicar su palabra. También como iglesia debes de aprender a convivir con los demás en armonía.
debes predicar, pero sobre todo, amar a Cristo con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Que todo tu cuerpo le pertenezca al Señor y tú lo ames con todas tus ganas. Por eso les decía desde el principio, cuando somos templo, debemos de cuidar nuestro templo. Y si nosotros cuidamos de nuestro templo, cuidamos lo que miramos, cuidamos lo que escuchamos, cuidamos lo que vemos, estamos cuidando de nuestro cuerpo. Y así también estamos amando a nuestro Dios, porque estamos cuidando su templo, ¿sí? Otra parte importante que vimos que fue el creyente como ¿qué? Como miembro de la iglesia. Debe ser pastoreado. Nosotros tenemos nuestro pastor en la iglesia, ¿o no? Nuestro pastor Antonio Nápoles, que Él nos ama y Él nos guía. Y Él nos enseña y nos exhorta y nos disciplina porque Él nos ama. Tú, como pequeñito, a donde sea, debemos de tener nuestro pastor. En todas las iglesias debe de haber un pastor. En los templos, en las congregaciones debe de haber un pastor. Nosotros tenemos a nuestro pastor amado, que es el pastor Antonio Nápoles, que Él cuida de nosotros, que si tú vas y te le acercas a tu pastor y le puedes contar o le puedes decir algo que te esté sucediendo, Él te va a ayudar y te puede aconsejar, Él te va a guiar, te va a enseñar, si es necesario te va a disciplinar. Pero esa es la función de nuestro pastor, que nosotros como iglesia debemos de ser pastoreados. Parte importante también de esto es que no debemos de dejar de congregarnos. Jamás debes dejar de congregarte. A lo mejor y ahorita en este tiempo de pandemia dejamos de ir a la iglesia o no sé. Pero si tú estás viendo en tu casa que están dejando de ir, de congregarse, de ir al templo, de ir a Fuente de Jacob, de ir a Damasco, anima a tus padres, anima a quien esté a cargo de ti, de ir a congregarse. Tú puedes hacerlo, animarlos para que puedan ir otra vez a la iglesia. A lo mejor y tendrán miedo, no sé, pero eso tú debes de recordar que jamás debes de dejar de congregarte. Que ese debe de ser parte de tú como creyente de la iglesia, no olvidarlo. También otra parte que aprendimos fue acerca de que de los diezmos, de que debemos llevar diezmos y ofrendas. ¿Pero por qué? Porque Dios ama al dador alegre y no hacerlo porque necesitamos o no hacerlo porque en casa no hay comida, sino hacerlo de corazón. Porque Dios ya nos dio mucho y de lo mucho que el Señor nos da, nosotros damos un poco. Él yo creo que nunca nos ha dejado sin comer, sin vestir, sin nada. Entonces, esa es parte de lo que tú debes de hacer como creyente, como miembro de una iglesia. Dar diezmo y ofrenda como parte de la obediencia que ya Dios nos dio y ahora nosotros como agradecimiento debemos dar ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. También parte de lo que el creyente como miembro de la iglesia debe de hacer es permanecer en oración. Aunque no estés en el templo, tú en casa puedes orar en un pequeño rato, por lo mejor por la mañana, por la noche, por la tarde, pero puedes invitar a papá o mamá a que vayan y oren y hagan un altar familiar. Nunca dejes de orar, porque ¿qué es? Nuestra fortaleza. La oración nos fortalece a que al llegado el momento que llegue una prueba, la oración fortalece nuestra vida, fortalece nuestro espíritu. También no debemos de dejar de hacer, de estudiar la palabra de Dios. Todos los días hay que estudiar la palabra del Señor. No lo olvides, aunque sea un pequeño capítulo, debes de leer porque hay que estudiar constantemente la palabra del Señor. Estudiar. Y aunque aún son pequeñitos, esta parte es muy importante, que nosotros como maestros deseamos que algún día ustedes tengan un ministerio. Dios nos ha dado dones a todos les ha dado un don, les ha dado capacidades. Entonces, deben de como parte del miembro de la iglesia, tú debes de tener un ministerio o debes de formar parte
de un ministerio, porque el Señor nos ha dado dones y capacidades para servirle. A lo mejor puedes servirle con tu creatividad, que el Señor te ha dado creatividad y puedes, a lo mejor en algún momento tú puedes decir, yo puedo hacer unos carteles para pues invitar a los hermanos cuando vayan a evangelizar. ¿Qué más? Pues puedes apoyar en muchas formas aún, pero el Señor, no olvides que el Señor te ha dado dones y capacidades con las cuales tú le puedes servir. Todo esto lo vimos a lo largo de estos casi 4 meses. Estuvimos aprendiendo de la iglesia. No olvides que tú eres la iglesia, que tú eres el templo, que debes de cuidar tu templo, que debes de escudriñar su palabra, que no debes de dejar de congregarte, que tienes un pastor que te enseña, que te exhorta, que cuida de ti, que constantemente ora por ti, al cual te puedes acercar, que hay ministerios dentro de la iglesia, que hay maestros, están los diáconos, están los ancianos gobernantes, a los cuales tú también te puedes acercar confiadamente. No olvides que eres escogido por Dios, nación santa, y desde el momento en que tú creíste en tu corazón que el Señor vino a morir por ti, ahora ya eres la iglesia de Cristo y debes de cuidar de tu iglesia, debes de cuidar de tu cuerpo y debes de edificar tu cuerpo, porque ahora el Espíritu Santo Jesús mora en ti y debes de edificar tu cuerpo, ¿sí? Durante este tiempo vimos infinidad de clases. Imagínense casi 4 meses viendo qué es la iglesia, qué es lo que te conforma a ti. Entonces, si ya se te olvidó alguna clase, recuerda que están en YouTube o Facebook y puedes repetirlas y puedes volver a verlas. A lo mejor y no esta parcelación, pero hay varias clases que tú puedes volver a repetir. Siempre se quedan ahí en YouTube guardadas. Entonces, no olvides que eres la iglesia del Señor, ¿sí? Y que tienes muchas funciones que cumplir. ¿Y cómo es que nuestra iglesia está organizada? Entonces, cierren sus ojos y vamos a dar gracias al Señor porque Él nos permite ser su iglesia. Él nos permite haber sido escogidos. Él nos pastorea y nos cuida. Porque nos permite tener un pastor, nuestro pastor Antonio Nápoles, que Él cuida de nosotros y ora por nosotros. Entonces, cierren sus ojos y vamos a dar gracias al Señor por esta lección. ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste poder escuchar de ti, Señor. Gracias, Dios mío, porque desde que tú viniste a morir por nosotros, Señor, nos has llamado tus escogidos, Señor. Nos llamaste, Señor, para servirte, para adorarte, Señor. Y aún los chicos como pequeñitos, Dios mío, tú los has llamado, Señor. Tú has dado dones, talentos, Dios mío, para ellos, Señor, que ellos pueden ir desarrollando, Dios mío, conforme ellos van creciendo, Señor. Ayúdales, mi Dios. Sé tú, mi Señor, con ellos, Señor. Guárdales, mi Dios, en donde quiera que ellos estén, Señor. Cuida, Dios mío, su cuerpo de cualquier cosa que los quiera atormentar, Dios mío. Sé tú con ellos, que ellos puedan tener paz aún, Dios mío, en medio de esto que estamos viviendo allá afuera, Señor. Guárdales, mi Señor. Gracias, Dios mío, porque somos tus escogidos, porque nos has llamado, Dios mío, a servirte, porque nos has mirado, mi Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta semana que hemos de iniciar, Señor, que tú estés con nosotros a lo largo de ella, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, chicos, no olviden que tú y yo, somos la iglesia de Jesucristo y que te debes de cuidar muy bien. Debes de cuidar tu iglesia, debes de cuidar tu templo. ¿Sí? Que el Señor les bendiga.